como paciente recuperada de anorexia, hacía deporte para poder estar tranquila. Terminamos como idealizando ciertos perfiles o ciertos cuerpos. Si mi valor como persona depende de que haga o no haga deporte, uno tiene que dejar de entrenar por una lesión. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando uno está en un patrón restrictivo, abre el terreno perfecto al descontrol. ¿Y tú? ¿Cómo estás? El videopodcast donde hablamos sin filtros de lo que sentimos, lo que vivimos y eso que a veces no nos atrevemos a decir. Porque entender nuestras emociones y aprender a cuidarnos también es parte de crecer, conocernos más y sentirnos mejor cada día. Una producción de la Universidad de Lima. Hola a todos, soy Kiyomi Murakuki y bienvenidos a ¿Y tú? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de algo que está por todos lados, en redes, en conversaciones, en nuestro entorno. Cuerpos perfectos, rutinas extremas y frases como no hay excusas o el límite está en tu mente. Hoy nos acompaña Dominica Aguirre Magnenat, psicóloga terapeuta, especialista en DBT, RoDBT, ACT y máster en TCA, cofundadora del Centro Psicológico SRDBT y alumni de la ULIMA. Hola Dominique, ¿cómo estás? Hola Kiyomi, muchas gracias por invitarme, súper contenta de estar acá de vuelta a mi universidad y sobre todo hablando de un tema tan importante como es el tema orientado a la alimentación, los patrones poco efectivos que muchas veces giran en función de esta cultura fit, así que súper contenta, gracias. Creo que en las redes sociales vemos muchísimo contenido sobre disciplina, sobre hacer deporte, pero a veces no nos enfocamos mucho en lo que puede impactar verlo en tantas redes sociales, en TikTok, en Instagram, y más que nada la masificación de ese contenido. ¿Qué impacto crees que puede tener en la percepción de nosotros o en general de cualquier persona? Yo creo que esta sobreexposición, por así decirlo, hace que estemos como constantemente comparándonos, viendo fallas en nosotros mismos y ese impacto o termina generando un impacto, pienso, a nivel personal, porque esas comparaciones o esa envidia inútil, como le llamamos así, muchas veces hace que evitemos hacer ciertas cosas o que más bien genere como también cierto distanciamiento social, como ay, no, tal persona sí puede, yo no, mejor no formo parte de. El impacto puede ser también a nivel de las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, a mí, de más chica o incluso empezando la universidad, he pasado por episodios en los cuales he dicho de repente, no quiero salir con mis amigas esta noche porque sé que voy a comer ABC. Sí, y realmente me da un montón de pena porque yo veo mucho eso, bueno, lo viví a nivel personal, pero también en consulta, veo como esta vergüenza, este miedo, estas comparaciones hacen que busquemos como un ideal de perfección y termina habiendo como una línea muy delgadita entre como tener un estilo de vida saludable, pero yo muchas veces lo que les digo a mis pacientes es que para ser saludable tiene que ser flexible y ser flexible no solamente a nivel como de lo que uno come, sino a nivel de las experiencias, porque querramos o no, la comida es gasolina para el cuerpo, pero también es conexión con experiencias importantes. Y también hablando sobre esta perfección, en redes sociales siempre vemos estos antes y después, pero casi nunca vemos el proceso, no nos tomamos la molestia de siquiera verlo. ¿Y cómo influye esta comparación de el antes y el después y no mostrar este proceso que hay detrás de una persona? Lo que creo es que, no sé, terminamos como idealizando un poquito ciertos perfiles o ciertos cuerpos como esta figura ideal que se le llama figura ideal porque justamente no existe, es algo ideal. Y muchas veces al ver como estos procesos perfectos, no somos conscientes de que existe, como bien lo mencionabas, un proceso y que no vamos a mostrar siempre todo lo que está dentro de él. Y acompañado a estos como mensajes y estas frases que nosotros vemos en redes sociales o incluso personas nos la dicen como el no hay excusas, motivación, que pueden ser buenas hasta cierto punto, pero ¿cuál es el mensaje o el trasfondo que la persona a la que se lo dicen recibe? El tema es que yo percibo que estos mensajes funcionan como reglas y todo lo que termina siendo una regla rígida genera patrones sobrecontrolados, que hablamos de psicología. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que las personas cuando escuchamos como tienes que hacer así o si no hay esta como no pain, no gain, como que creo que, no sé, pero muchos de nosotros hemos podido repetirnoslas en distintos momentos, terminan siendo como deberías, como exigencias. Entonces, ay, si no lo cumplo, creo que nos ha podido pasar, ¿no? Como deberías correr 1 hora al día. Ah, pero si corrí 15 minutos, no cuenta.
Creo que ese es un switch. Yo hablándolo con mi psicólogo hace bastante tiempo, me dijo algo que creo que cambió bastante mi perspectiva. Obviamente me lo dijo, yo no lo adapté al toque porque habían un montón de cosas pasando en mi vida en esos momentos, que me dijo, intenta ver el deporte como algo que te divierta, no como algo que tengas que hacerlo como un checklist de 5 veces a la semana. Y qué valioso lo que compartes, porque sí, o sea, a mí como paciente recuperada de anorexia me pasaba muchísimo que en su momento hacía deporte para llegar a determinado eh, número de calorías para poder como estar tranquila o hacía deporte con la función de como Compensar. chanque, compensar, exacto, como una conducta compensatoria, más no algo que disfrutaba o algo que giraba más hacia un concepto de compasión o amabilidad conmigo misma o cuidado a mi cuerpo, ¿no? Entonces, algo que yo me digo a mí misma muchísimo y busco que mis pacientes también lo sepan, es esto de como aquello que me está costando hacer es lo que estoy necesitando hacer. Y si me está costando descansar, probablemente es lo que estoy necesitando hacer. Totalmente de acuerdo. Creo que también resuena muchísimo conmigo poder como dejar un poco las reglas hacia el costado y vivir más una vida balanceada, más que como una lista de cosas que nosotros tengamos que hacer para cumplir con esos estándares. Y ahora creo que para conocer un poquito más y poder seguir explorando, vamos a pasar al bloque de unos casos anónimos. En diciembre me propuse entrenar con más constancia para llegar al próximo verano, porque la verdad es que no me siento tan cómoda con mi cuerpo. Veo en TikTok e Instagram rutinas, cambios físicos, consejos y cuerpos que me motivan bastante, la verdad. Sé que el proceso es largo y tedioso, por eso entreno casi a diario, pero también hay algo que me incomoda, ¿sabes? Y es que yo no disfruto tanto salir con mis amigas porque siempre que salimos comemos, no sé, hamburguesas, pizzas o parrillas, pero de ahí me siento culpable. Y a veces pienso que para cumplir mi meta quizás sería mejor salir menos con ellas, ¿no? En algún momento desde los 15 años creo que fue donde yo empecé a tener estos problemas con los TCAs y creo que es algo a lo que muchas personas se relacionan, pero muy pocas hablamos de este tema. Y aparte de eso, es lo que te decía antes de no querer salir con mis amigas o no querer salir de repente con mi enamorado porque sé que voy a comer, es algo que yo siempre ahora en retrospectiva digo un poco, cuando estaba de esa manera y me cuidaba tanto y yo creía que estaba en mi cuerpo ideal, era verdaderamente cuando yo me sentía lo más infeliz de toda mi vida. También viviendo una experiencia bastante similar, de hecho cuando estaba en la universidad, me pasaba muchísimo esto de como tengo que hacer las cosas perfectas y por lo tanto esa perfección no entra el salir con amigos, no entra el, no sé, probar alimentos nuevos, porque todo está basado como una receta de postre, como esto. Creo que es natural que cuando uno no hace como todo perfecto, por así decirlo, y sobre todo que cuando uno tiene como esta regla específica, aparezca culpa, porque las emociones van a aparecer, pero no siempre van a estar justificadas, como yo les digo a mis pacientes, y muchas veces esas emociones hacen que caigamos en patrones en el corto plazo que nos ayudan como, no sé, restringir en ese momento o evitar ir a ciertos lugares, pero ¿qué pasa en el mediano y largo plazo? Genera más tristeza, más aislamiento, finalmente nunca termina siendo suficiente. A veces yo me pongo a pensar y veo a la gente alrededor que dice, uy, se me antojó esto, pero todavía no es domingo. Todavía no es mi cheat Otra day. regla, otra Es regla. un montón de reglas que aparecen que son totalmente inconscientes y tan normalizadas en la sociedad que creo que también la presión social y lo que vemos enfrente de nosotros influyen muchísimo en cómo nos comportamos. Por supuesto, o sea, vivimos en una cultura de dieta. Vemos, y justo ahorita que estamos saliendo el verano, de repente un poco menos, pero cuando empieza el verano vemos la dieta, lo que como en un día, de repente la rutina de ejercicios, que como digo, está genial porque nos permite como tener ideas, pero no necesariamente hay que seguirlo como una regla rígida y no necesariamente es lo que nos va a funcionar a nosotros. Entonces, sí creo que, como dices ahí, como, ay no, etiquetar a las comidas como buenas, malas, saludables o no saludables, y es un punto de partida que no funciona. Y ahora que también estamos saliendo del verano y vemos todo esto de las inyecciones, la dieta de los 30 días, que cambia tu vida con pilates en 45 horas, o sea, creo que es muchísimo. Y para esto es muy importante seguir escuchando los casos de las personas de la vida real y vamos a escuchar ahora un segundo caso. A veces siento que se critica el entrenamiento como si todo fuera presión o toxicidad. Mira, en mi caso, entrenar en serio y ordenar mis hábitos sí me ayudó muchísimo. Me dio disciplina, me ordenó la vida y hasta me hizo sentir mejor conmigo mismo.
Ahora incluso me siento más seguro. Lo que sí de verdad me choca es que muchas personas opinen sin haberlo vivido siquiera. En realidad hacer deporte, tener una alimentación efectiva, como hablábamos, va a traer muchísimos beneficios. El único tema es que si mi valor como persona depende de que haga o no haga deporte o cuánto deporte hago, probablemente sí va a ser un problema. ¿Por qué? Porque, no sé, me pongo en el panorama en el que uno tiene que dejar de entrenar por una lesión. ¿Qué va a pasar ahí? Mi autoestima Un va a vacío. depender de eso, exactamente. Entonces, me parece súper valioso que podamos, a través del deporte, generar hábitos efectivos que contribuyan a nuestro estado de salud integral, física, pero también mental. Y al mismo tiempo, sí tener en cuenta de que el deporte no sea lo que finalmente nos define como persona. Como mencionan, es súper importante el deporte, no satanizarlo en lo absoluto. Sí ver siempre la intención detrás del cómo así hago deporte. También hablando acerca de esta cultura fit, podemos tener a los gym bros que tipo, se definen como los hombres que van al gimnasio. No solo hombres, también mujeres que van al gimnasio y que todo importa por cuánto me mide el músculo. Y eso también puede llegar a ser un problema futuro si es que no se toma con cuidado. Sí, o sea, lo que muchas veces vemos en consulta, y creo que nos ha podido pasar a muchas personas que hemos tenido relaciones poco efectivas con la comida, es que cuando uno está en un patrón restrictivo, abre el terreno perfecto al descontrol, definitivamente. Y es como pensar, a mí me pasaba, o me pasa a veces a menudo, que yo me doy cuenta, porque obviamente ya he tenido todo un proceso detrás, pero que no es sano estar pensando en tu siguiente alimento. No es sano, o sea, levantarte en el desayuno y decir, ok, voy a comer mis avenas con mis berries y después en el almuerzo voy a comer mi pollo deshilachado y en la cena, tipo, nada puede salir de ese esquema que uno tiene. Más reglas como estábamos hablando. Y qué importante lo que dices, porque algo que yo busco que muchas veces se pregunten es ¿cuánto tiempo me la paso pensando en comida? Es como si fuera un pájaro carpintero que te toca la cabeza y te dice esto sí, esto no, cuánto ejercicio y esto. O sea, ¿cuánto tiempo vas a dejar que este pájaro carpintero termine empapando todas las áreas de tu vida? Como decíamos, para ser saludable tiene que ser flexible. No podría estar más de acuerdo con esa frase. Y ahora para poder conocer un poco más acerca de la cultura y esto del bienestar, vamos a pasar a una dinámica. Con las cartillas que tienes en la mano, vamos a revisar algunos hábitos que tenemos algunos estudiantes o en general cualquiera persona puede haber tenido. Y lo vamos a ubicar en el semáforo del bienestar. Rojo si es que es alguna alerta, amarillo si depende un poco del contexto y verde si es que todo está bien. Vamos a empezar con la primera frase que dice entrenar porque te hace sentir bien y te ayuda a despejar la mente. Totalmente verde, súper bien. Totalmente. La siguiente frase dice medir lo que comes porque tienes un objetivo físico. Depende. ¿Por qué depende? Como hablábamos de la intención detrás, si surge desde una intención que te aleja de tus metas y que va a ser más desde como emociones y una conducta compensatoria, pondría como de repente algo a trabajar. Pero si es algo que de repente te acerca a una meta puntual, igual vería en el mediano y largo plazo si es efectivo en términos de las conexiones, vínculos y demás, pero por eso lo pondría depende, Claro, en la línea. en la línea. La tercera frase dice pensar que todos deberían entrenar si realmente quisieran sentirse mejor. Rojísima. Una vez cayendo más como a esto de necesito entrenar para verme bien y estar en el montón. Sí, y como buscar algo externo para definir mi valor como persona. Presionar a alguien a cambiar su cuerpo o su alimentación. De cuerpos ajenos no se habla y de alimentación tampoco. Buscamos muchas veces o nos atrapamos de este fat talk, que es estos lenguajes sobre imagen corporal, sobre cuerpo, comida, nos mantiene estancados en la cultura de dieta. La penúltima frase, celebrar pequeños avances sin compararte con otras personas. También súper verde. Sí, igual yo diría algo que nos vamos a comparar. Es natural, pero lo importante es que celebremos esos pequeños avances y que podamos transitar esas comparaciones para que no nos definan. Claro, como tenerlas al margen, saber que pueden existir, pero trabajar como un poco para centrarnos más en quién somos nosotros. Exacto, y tenerlas como brújula, porque finalmente la envidia nos da información de qué cosas valoramos y las comparaciones nos dan eso, pero como información valiosa.
Totalmente. Y para ir a la última frase, criticar o burlarte del cuerpo de otras personas. Estamos en el siglo XXI. Exactamente. Definitivamente, amabilidad primero y ante todo, y no hay nada más poco efectivo, por así decirlo, el hecho de como criticar o hablar de otros y de los cuerpos ajenos. Y las etiquetas entran dentro de ello. Totalmente. Esos microcomentarios que a veces nos sacan las tías por ahí cuando vamos. Yo lo que digo es que si no puedes solucionarlo en 6 segundos, mejor no lo digas. Más de acuerdo no puedo estar con esa frase. Contrasta fuentes y pregúntate si la persona que ves tiene formación académica o solo está dando su opinión personal. Las redes muestran resultados, no procesos completos. Muchas veces vemos el después, pero no lo que hubo detrás. Tiempo, hábitos, contexto, recursos, incluso edición o filtros. Observa cómo te sientes después de ver cierto contenido. Si te motiva de forma sana, bien. Si te deja comparándote o ansioso, quizás es momento de tomar distancia. Trata de que tu motivación no nazca del castigo ni de la comparación, sino del cuidado personal. Avanzar a tu ritmo también es progreso. Definitivamente durante este episodio hemos hablado sobre la importancia que existe en encontrar valor en nosotros mismos y que el balance en la vida puede significar muchísimas cosas para diferentes personas. Es por eso que este balance no puede ser estandarizado. Todos tenemos que encontrar el de nosotros. Agradecer también a Dominic por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente ha sido un espacio súper valioso. Quiero enfatizar que cuando empezamos una relación o queremos trabajar en nuestra relación con el cuerpo y la comida, cuando hay una regla, es que todo se cae finalmente. Entonces, lo rígido se rompe, lo flexible se mantiene y nuestros valores van a ser la brújula. Agradecerles también a ustedes por acompañarnos en un episodio más. Y también recordarles que Tú Cómo Estás es un espacio hecho para estudiantes. Así también invitarlos a poder dejar sus casos de manera anónima y voluntaria a través de la cajita de preguntas que está en los highlights del Instagram de la universidad, @ulimoficial. También recordar seguir las redes sociales, dar like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún episodio. Muchas gracias, ¡chao!